Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta semana vamos a hacer un cúter de estos de abrir cajas, de cortar cinta de embalaje, y de hecho lo tengo en la mano. Más o menos no lo vais a poder ver aún. Es un cúter similar a este, pero muchísimo más pequeño. ¿Cómo de pequeño? Pues así. Es pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Así que si queréis ver cómo lo he hecho, bueno, y funciona, hay que decirlo. Quedaros en el vídeo y vamos allá. Bueno, los materiales que vamos a necesitar es rotulador azul, rotulador negro, cúter, tijeras, alicate plano, lata de refresco y bastoncillo para los oídos. El primer paso o primera cosa que tenemos que hacer es deshacernos del algodón del bastoncillo y dejar el tubito de plástico así al desnudo, que aplanaremos con el alicate plano. Luego vamos a hacer una especie como de punta, de flecha, bueno, de punta al tubito que hemos aplanado. Luego vamos a hacer la ventanita. Este es el paso que quizás nos va a costar más hacer porque es bastante delicado. Todo es muy pequeño, así que vamos a tener que hacerlo con mucho cuidado. Es la ventanita del cúter por donde se va a ver la hoja de metal. Ahora vamos a cortar lo que es ya la longitud del cúter. Esto es a ojo. Bueno, yo lo he hecho a ojo porque más o menos es fácil saber. Todos los cúters más o menos tienen la misma longitud o la misma apariencia. Cortamos un poquito así en forma redonda la parte de atrás y ahora tenemos que construir la hoja, que la vamos a hacer de aluminio con la lata de refresco justo de esta parte, porque por ambos lados es color aluminio, no está pintado como el lateral. Bueno, presentamos, vemos que más o menos el trozo es correcto, alisamos o cortamos en recto un lado y el otro también en recto, pero tiene que ser una lámina del ancho del cúter, así que vamos a probar si realmente cabe bien, ¿vale? Cabe bien, perfecto. Así que ahora tenemos que hacer la punta de la cuchilla, que será en ángulo y ya está. Y ahora tenemos que hacer con mucho cuidado, y eso también presentándolo para saber hasta dónde tenemos que cortar con las tijeras con mucha precisión, porque cualquier error nos va a hacer repetir el proceso y la pieza en general. Bueno, ahí con un cúter vamos a hacer o vamos a simular las muescas que llevan todas las hojas de los cúter. Y ahora ya vamos a hacer el premontaje. Levantamos la pestañita para poder agarrarla bien por la ventanita del cúter y ver que realmente pues circula bien la hoja, no se atasca. Pues si es correcto, vamos al pintado, pues con el rotulador que hemos visto, rotulador permanente, porque si no, no vamos a pintar todas las manos. Vamos a pintar del color que queramos. En este caso es azul, puede ser rojo, amarillo, como queramos, pero la parte de atrás negra, eso sí, siempre negra. Y ahora ya viene el ensamblaje final. Como antes, repetimos la operación, metemos la pestañita primero y una vez que ya esté en el puesto que queramos dejarlo, y esto será el botón que sube y baja la hoja. Bueno, pues ya tenemos más o menos el cúter casi terminado, a falta de pintar el botoncito, que lo vamos a pintar de negro, que es como son los botones estos de los cúter. Y nada, pues vamos a hacer un test de corte, a ver si realmente corta. Ahí tenemos una pequeña hoja de papel que vamos a intentar hacerle pues eso, pues un corte. Enganchamos como podamos el cúter, eso sí, sin cortarnos ni hacernos daño, y empezamos a deslizarlo por la hoja. Y vemos como, bueno, pues parece que sí que lo ha llegado a cortar. No mucho porque no estaba muy afilado, pero sí, yo creo que es un cúter bastante bueno. De hecho se parece mucho, pero claro, hay que mirarlo con lupa, porque si no, tienes que tener muy buena vista para poder apreciar sus detalles. Y si os ha gustado este proyecto, pues nada, me dejáis en los comentarios del vídeo otro objeto o herramienta que os gustaría que hiciera en miniatura, y el comentario más votado pues será el que lleve a cabo. Bueno, no os olvidéis de suscribirse si no estáis suscritos al canal, de ver estos dos vídeos que os dejo aquí, que seguro que os gustan también, y la semana que viene nos vemos con un nuevo vídeo. Ahora sí, nos vemos hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao.